para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan para opinar y déjame decirle que tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate con Juan María Naveja, con Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y en un momento más se incorpora Marta Reyes a esta mesa. Buenas tardes a todos. Sin más preámbulos, vámonos con un tema que hoy ha sido evidentemente parte fundamental de nuestra barra informativa aquí en Mega Noticias y tiene que ver con la pandemia y la vacunación. Tenemos un poquito más de 194,000 muertos, 6.5 millones de vacunas recibidas en el país, aplicadas poquito más de 4 millones. El porcentaje es realmente mínimo, no quisiera decir ridículo, pero sí es mínimo en torno a las necesidades que tenemos como país de estar vacunados. Viene ya la Semana Santa, tenemos un grave problema a nivel internacional con AstraZeneca y bueno, el tema de la pandemia sigue siendo y sigue marcando la punta. Italia hoy, por ejemplo, de nueva cuenta, 3/4 partes del país de nuevo en una tercera ola confinada. ¿Cómo ver este panorama? Inicio contigo, Raúl. Sí, no escuchamos a Raúl. No te escuchamos, Raúl, en lo que componemos esta falla técnica. Vamos con Juan María Naveja. Juan María. ¿Qué tal, Paco? Raúl, buenas tardes a Marta y saludos a la audiencia de Mega Noticias. Pues, Paco, creo que las cosas hay que dividirlas porque diera la impresión de que empezó la vacunación y ya la pandemia pasó a otros términos. Y no, la verdad es que, como comentabas, ya en Europa se está haciendo una advertencia de una tercera ola. Nosotros no hemos salido de la primera, tampoco podemos ponernos muy optimistas y menos cuando sabemos que ha habido todavía hace unos días 1,000 muertos por lo menos en una jornada. Entonces decía Angela Merkel que cuando llegaban a 500 muertos en Alemania era un verdadero desastre. Y nosotros en 500 muertos hemos estado durante prácticamente gran parte de la pandemia. Entonces, no olvidar lo que representa la pandemia y menos con esto que estás comentando. Este fin de semana Miami fue un relajo porque como están en el Spring Break, hubo saturación en las playas, hay mucho temor de que venga un nuevo brote también en los Estados Unidos y es donde tenemos que poner nosotros los ojos en los riesgos de que la Semana Santa venga a activar todavía más la pandemia como se ha presentado. Y bueno, lo que hace a la vacunación, Paco, pues hay que reconocer que no estamos en los niveles que se había prometido por allá por octubre cuando nos aseguraron que se estaba contratando un número suficiente. Hablaban entonces de 200 millones de vacunas. No sé qué es lo que ha sucedido, que hoy podemos hablar, de acuerdo a los propios números del gobierno, que se cuenta únicamente con 6 millones de dosis, contando todas las que ya se pusieron, más las que ya existen. ¿Y dónde están quienes van a aplicar los 2 millones que se encuentran en este momento? Porque pues estamos recibiendo en promedio 800,000, 1 millón cada semana. No está dándose con la agilidad que se quisiese la vacunación y a ese ritmo, Paco, va a ser muy difícil que se alcancen las cifras. Con los adultos mayores ocurrió otro tanto. El presidente en un principio dijo que en febrero se alcanzaría la cobertura de todos los cuerpos sanitarios. Tampoco están cubiertos muchos médicos que están en contacto o no están en contacto con personas que padecen del virus. Dijo que para marzo estaría resuelto el de adultos mayores y ahora nos está diciendo que para abril, por lo menos con una vacuna. Entonces, pandemia y vacunación son dos temas que nos deben preocupar por separado, Paco. Así es. Recuperamos ya el audio de Raúl Frías Lucio. El presidente decía hoy que ya no se va a detener este plan de vacunación, que estarían pensando, así lo dijo, de entre 200 a 300 vacunas diarias, que de todas maneras, y lo habíamos platicado en otro momento, México requeriría de por lo menos 500, pero bueno, de 200 a 300 diarias, Raúl. 500,000, de 200,000 a 300,000 es Tienes más razón. o menos lo que se requiere, Paco, para que podamos tener la vacunación y la expectativa que se está creando. A ver, la improvisación
ha sido evidente en el manejo de la pandemia. Como improvisación también lo ha sido, Paco, en el tema de la vacunación. Sí, es el mismo equipo, son los mismos. Y lamentablemente, bueno, pues tenemos esta tragedia que ya mencionaba, 194,710 personas que han perdido la vida por COVID. Sí, y que además, bueno, ya ante la advertencia, la amenaza de tener, pues en México sería una segunda ola, ¿sí? En el mundo es una tercera ola, porque aquí nunca bajó de la primera ola, nunca tuvimos un descanso, ¿sí? Hasta ahora pareciera que van las cosas hacia abajo, pero ya lo decías bien, viene la Semana Santa. Eso respecto a la pandemia. Y por otro lado, el tema de la vacunación, ya lo decía Juan María, 3.96% de los mexicanos susceptibles a vacunarse, es decir, de los 126 millones de mexicanos que somos en México, sí se necesitaría vacunar a 94 millones, Paco, 94,258,000 mexicanos. Al ritmo que se está llevando hoy, la verdad es que materialmente imposible, como lo han señalado las autoridades, de que se pueda cubrir el objetivo de que 15 millones de mayores de 60 años que hay en México, de acuerdo al censo del INEGI, pues la verdad es que no salen los números, no salen las cifras al ritmo. Ahora, hay que considerar, Paco, Juan María, que el tema de la vacuna hay una especulación efectivamente por las vacunas en el mundo, ¿sí? Y esto de alguna forma hay que recordar que el 80% de las vacunas están centradas en solamente el 10% de las naciones. Y bueno, tiene varias perspectivas, ¿no? No puedes verlo según el vaso como quieras verlo, medio lleno, medio vacío. México está entre las naciones que ya tienen vacuna, si lo quieres ver desde esa perspectiva. Así es. Pero también la otra es que se nos había dicho que el 24 de diciembre empezaría la vacunación y, como bien dijo Juan María, se ha venido pateando la bolita, sí, semana a semana, mes a mes, y la verdad es que se ve complicado, se ve difícil que, como hoy también se anunció, que estaría el ciclo escolar, pensar en un regreso de clases, sí, cuando todavía pues se ve difícil la vacunación para la mayoría de los mexicanos. Ahí entras a un tema que me gustaría platicarlo con los tres, integrando en este momento, si me lo permiten, a Marta Reyes. Marta, bienvenida, por supuesto, gracias por estar con nosotros. Este tema, no nada más de las escuelas, sino de la necesidad, porque es una necesidad que tenemos no solamente en México, sino en el mundo, de la reactivación económica, de la reactivación del trabajo, de volver, valga el término, a la nueva normalidad, pero ante una situación crítica en donde se requiere reactivar sin arriesgar y con una enorme responsabilidad, no solamente de la autoridad, sino de la sociedad misma, para que esta reactivación se dé en términos en los que no nos pongan en riesgo, Marta. Sí, yo creo que lo hemos platicado, Paco. Buenas tardes a todos, al auditorio también, por supuesto. Lo hemos platicado en varias ocasiones. Entendemos cuál es la dinámica de nuestro país en materia no solamente de cómo se mueve per se el sistema económico, sino también los pocos apoyos que ha habido por parte del gobierno federal, los pocos incentivos que prácticamente empresarios los han dejado solos, las pequeñas y medianas empresas con préstamos ridículos para poder salir bien sorteados de esta pandemia, pero en fin, yo creo que sí es cierto que tenemos obligadamente que volver a una reactivación económica. Tenemos cierres del 60% de los negocios en nuestro país, todavía falta mucho, pero creo que gran parte de la responsabilidad de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir, como bien lo sabemos todos, pasando la Semana Santa, también está en la sociedad, porque hay que ser honestos, no estamos saliendo a trabajar, nada más. Ve uno las plazas comerciales, ve uno los parques, ve uno ahora las playas, con ese, todavía no es Semana Santa y este fin largo estuvo a más de casi 50% de ocupación hotelera. En fin, creo que nos está faltando responsabilidad. Creo que sí, como bien lo hemos dicho desde hace varias semanas, ha sido una estrategia improvisada, la estrategia gubernamental contra el COVID lo ha sido, la de vacunación, pero ahora sí creo que nos toca señalar también la responsabilidad que no hemos tenido la sociedad mexicana.
ejemplo o no del gobierno, creo que tenemos que abrir los ojos y abrir los oídos a lo que está pasando en el mundo. Italia hoy regresa a confinamiento. ¿Por qué? Porque están relajando las medidas y todavía no es tiempo. Creo que en México nos falta todavía mucho más, justamente por lo que estaban ustedes mencionando, que los estaba escuchando, a bien señalar pues, esta fallida estrategia de vacunación, sea por improvisación, que creo que sí existe, por falta de gestión para tener vacunas a tiempo y en suficiencia para, pues, por lo menos, los adultos mayores en un principio, y obviamente también pues la falta de estrategia del gobierno federal, ¿no? Sí, habría que agregarle ahí, Marta, si estás de acuerdo, si están de acuerdo los tres, en que aparte de esto que acabas de mencionar, hay que puntualizarlo muy bien. Ante la falta de vacunas, no hay la producción, hay un pequeño grupo de países que están concentrando toda ese requerimiento. Bástese decir Estados Unidos, en donde el número de vacunas es alto y de vacunados, por supuesto, pero el resto del mundo pues se queda, valga el término, déjeme decirlo así, como el chinito, mirando. Y es una situación que sí verdaderamente preocupa. Regresando al tema de la reactivación económica, Raúl, aquí el punto es, vamos, las vacaciones de fin de año nos dejaron 2 meses terribles, 60,000 muertos en 2 meses, lo que se manifestaba como la cifra catastrófica, en 2 meses se fue, 60,000 muertos. ¿Qué podríamos esperar si no nos ponemos atentos a la Semana Santa? A ver, creo que Marta tiene toda la razón. A ver, ya hemos visto, Paco, Juan María, Marta, que el gobierno no nos está invitando de alguna forma a esto. Sí, la sana distancia, la jornada de sana distancia, que digamos fue lo que se implementó, pues ya acabó hace mucho tiempo. Y cada estado, cada entidad, cada comunidad ha venido tomando las decisiones que creen pertinentes. Algunos gobiernos hicieron más, otros hicieron menos, pero la realidad es que sí, no hay una invitación de parte del gobierno, no hay un ejemplo a seguir de parte del líder de este país para poder de alguna forma protegerse, ¿no? A pesar de que ya se enfermó de COVID, a pesar de que también ya el SAR anticovid en México también ya se enfermó, pero parece que eso no es suficiente. Lamentablemente, sí tiene que haber una parte de responsabilidad social, pero el problema es que ni siquiera hay campañas. No hay nada de parte del gobierno más que lo que se dice en las mañaneras y en la conferencia de la tarde de la Secretaría de Salud. Ya lo decían ya las autoridades de Hacienda, Paco, ¿sí? La reactivación económica en el país va a depender básicamente de la vacunación. Por eso urge que la vacunación sea con mucha más celeridad. El problema es que lo dejamos en manos de los siervos de la nación, de una Secretaría de Bienestar que manejaba programas sociales, no se acudió al esquema de la Secretaría de Salud y a los programas de vacunación con experiencia y reconocimiento en México, y mejor se optó por la improvisación, por este grupo con un alto elemento político electoral en este sentido. El poder de alguna forma lo hemos visto, no hemos aprendido nada, Paco. Hoy estaba escuchando hace un rato a mis amigas, mis reporteros y compañeros de Mega Noticias en diferentes ciudades, en Guaymas, allá en Sonora, en Tonalá, en el estado de Jalisco, en Toluca, en el estado de México. No hemos aprendido nada. La convocatoria que hubo para mi vacuna no se considera, se dice a la gente que no vaya, pero hay una necesidad de las personas por la vacuna y se hacen largas colas, se pasan la noche haciendo fila para lograr una codiciada vacuna. El problema es la improvisación y no se ve que se corrija. No hay interés de eso. Totalmente de acuerdo, y déjame decirlo así, mientras el problema de la vacunación, que ha sido terrible y desastroso, como en su momento lo dijo el gobernador de Oaxaca, vamos, la situación ha ido acomodándose concretamente en la Ciudad de México, en donde ya el flujo de vacunación es mucho más pronta, más expedita, mucho más organizada. Y uno se pregunta, ¿qué no está haciendo lo mismo el gobierno federal en el resto del país, en donde sigue habiendo este tipo de situaciones catastróficas, en donde se está vacunando
a los adultos mayores que requieren de prontitud, de no tenerlos a la intemperie por horas esperando, y pareciera que no se hace lo mismo, Juan María. Pues recordemos, Paco, que también en la Ciudad de México hay 6 delegaciones que no han recibido una sola vacuna. O sea, así como en algunos lugares, la tuya ahí tienes, la alcaldía, hay varias alcaldías que no saben nada de las vacunas. Ahora, yo digo, si Claudia Sheinbaum ha resultado una mejor estratega, pues que pida licencia y se dedique a un programa global en el país a vacunar. Porque fíjense que vamos a los chismes. El rumor es que hay rompimiento entre López-Gatell y López Obrador, ¿eh? Va para un mes. Es el contagiado que ha durado más tiempo fuera de circulación. Tiene por lo menos 3 semanas sin actividad. Ya dijo hoy López Obrador que será mañana cuando intervenga. Pero Raúl decía hace un momento algo bien importante. Tenemos una capacidad instalada que no está siendo aprovechada. Esa capacidad instalada de todo el sistema de salud ya está preparada para vacunar. ¿Cuánto nos está costando estar dependiendo de siervos de la nación, de militares que no están trabajando, mientras que existe ya un equipo preparado que tenía un ritmo de 13 millones de vacunas por semana? Así es como estábamos trabajando. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, porque lo establecías hace un momento, Paco, abrimos restaurantes, abrimos inclusive espectáculos y no abrimos escuelas. O sea, vamos preguntándonos qué pasa con esta apertura en los centros escolares. En Estados Unidos se está anunciando que ya la Moderna y Pfizer han comenzado a trabajar con experimentos de vacuna con niños de 12 a los 18 años. Esto nos da una idea de que pudiese hacer que este mismo año exista una vacuna por lo menos de los niños de cierre de primaria hasta secundaria. Esta sería una muy buena noticia. Pero yo pregunto, vuelvo a la pregunta inicial, lo que tú decías, Paco, ¿y las escuelas cuándo? No hemos aprovechado el conocimiento de este año de pandemia para tratar de regresar a un lugar tan importante como son las escuelas. Así es. Marta, a responder esa pregunta. Fíjate que yo, ahorita que mencionaba el tema de la vacunación en Estados Unidos para menores, recuerdo que justamente la semana pasada Marcelo Ebrard anunció que México formaría parte de un estudio piloto en donde se iba a comenzar a vacunar a niños. Y sí, yo también coincido, a mí me preocupa mucho por lo rezagado que está América Latina en general en materia de educación, y que la CEPAL nos alerta. O sea, los niños que más tiempo han pasado sin ir a la escuela son los niños latinoamericanos. Y señala algo que a mí me preocupa mucho, sobre todo por las características de la población mexicana en materia de geográfica y en materia económica. Dice que pues cada día que pasa corre más riesgo de que gran cantidad de niños no vuelvan nunca a la escuela. Costaba mucho trabajo que fueran, y con este tiempo que han estado fuera de las escuelas, los han mandado los papás a otro tipo de actividades por el tema económico, que es pues un problema grave para muchas familias mexicanas, y los niños los han mandado a trabajar en tiendas y cosas informales, pero están trabajando. Entonces se corre un grave riesgo. Yo estoy preocupada mucho por ese tema, por supuesto, pero a mí hay varias cosas que me preocupan. Hablaban de todo lo que es la estructura que tiene México en materia de vacunación, y creo que sí hay que señalarlo. México tiene una gran estructura, pero en un tema que ya teníamos dominado, ya con campañas de vacunación específicas, con vacunas específicas. Me preocupa mucho que pensemos que esa estructura pudiera ser eficiente como está para la vacunación de COVID, que estamos hablando de 90 y tantos millones. Es una estructura mucho más grande la que se necesita. Entonces, creo que en eso tendría que haber pensado el gobierno federal, porque sabía que se tendría que vacunar a mucha gente, no solamente a determinados millones de mexicanos, casi a todos, como estamos mencionando. Entonces, creo que esa estructura tampoco puede ser suficiente, y lo centro en justamente el tema de la improvisación que ha tenido el gobierno federal en esta materia. Pero sí, exactamente como menciona Juan Manuel María Naveja, hay muchos frentes abiertos que, híjole, si pudiéramos meterlos todos en este programa sería magnífico, y plantear soluciones sería mucho mejor. No nos alcanzaría el programa, pero sí, tienes razón, ofrecer soluciones.
que no es nuestra labor propiamente, tarea, pero claro, valdría la pena. Ahora, déjenme rápidamente, porque tenemos que ir a un corte, porque nos quedan varios puntos en el tintero. Yo estoy de acuerdo en que hay que reactivar económicamente al país, estoy de acuerdo que también hay que regresar a los salones de clases, pero con estrategia. Y si no hubo estrategia al principio, no la ha habido todavía. Yo no sé si en este momento ya tendrán una estrategia verdaderamente planeada para que los niños puedan regresar con seguridad y que esa seguridad se traduzca también en que esos niños que llegan a su casa no contagien, no contaminen a sus padres, a sus abuelos. Cuidado con ello. Y agregarle a esto, y me gustaría que al regresar, aunque sea le diéramos una vueltecita, porque a la falta de vacunas se agrega el tema de AstraZeneca, esta vacuna que ha sido suspendida en buena parte de Europa y que es la piedra fundamental de la vacunación en México, en donde tiene cimentado su programa de vacunación. ¿Qué va a pasar con AstraZeneca en nuestro país? Regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Les hacía el planteamiento a quienes me acompañan y con quien tengo el gusto de compartir esta mesa del tema de AstraZeneca, esta vacuna que ha sido suspendida en 14 países de Europa y Asia. Le han puesto freno por algunas situaciones de riesgo por trombosis. México tiene una inversión importante en ella. Recordemos que se está envasando en México, se mandan los activos desde Argentina, se envasa en México y la Organización Mundial de la Salud pide mantener la aplicación de AstraZeneca. ¿Qué va a pasar con este tema, Raúl Frías? Mira, yo creo que hay que irse con información oficial respecto al tema. A ver, en México, de acuerdo a lo que han informado las autoridades y el último dato que informó el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez, que fue antier, daba a conocer que para este año llegarán 34 millones de vacunas, ¿sí? 34 millones de vacunas Pfizer, 77 millones de AstraZeneca, es lo que tú decías, 35 millones de CanSino, 51 millones en el sistema COVAX. Eso es lo que de alguna forma hay y además, bueno, dice que se busca traer más vacunas rusas, Sputnik. Así es que, bueno, esto es lo que nos dicen, mañana nos cambian, pero aquí lo que tú concretamente dices, a ver, AstraZeneca desde el principio, ¿te acuerdas que había señalado que no, se hablaba de que no estaba siendo bien recibida por los adultos mayores de 60 años? Sí, entonces siempre ha traído de alguna forma este tema, digamos, de ciertas dudas respecto a su efectividad. A ver, los epidemiólogos y la misma Organización Mundial de la Salud señalan que todas las vacunas, Paco, en diferentes niveles son efectivas, ¿sí? Que tienen una efectividad dependiendo de la marca, dependiendo de la segunda dosis, tienen efectividad que va desde el 97% hasta el 90% y para abajo algunas otras. Me parece que sí hay que esperar la información oficial respecto al tema. Me parece que lo que ha sucedido, el origen es una persona de Noruega que tuvo una reacción de coágulos, ¿sí? Y que no se ha podido confirmar que esa sea la razón de la reacción que tuvo, que haya sido la vacuna, y habría que esperar de alguna forma en este sentido. Ahora, supongo que en el mundo, por lo pronto, están sucediendo estos anuncios que ya hacía referencia de Italia, España y otros países de Europa, especialmente europeos, que están deteniendo la vacunación de AstraZeneca en este sentido. Mira, yo iría un poco con lo que dicen los científicos, ¿sí? Todas las vacunas sirven hasta el momento y el número de reacciones que ha habido en el mundo de las más de 300 millones de vacunas que se han aplicado hasta el momento en el mundo, sí, son mínimos los porcentajes que están dentro de la norma de cualquier reacción alérgica de vacunas o de medicamentos. O sea, me parece que hasta el momento no hay nada que indique, oye, aguas, pero hay que estar atentos, lógicamente, a las autoridades tanto europeas
como también a las estadounidenses y desde luego también de la COFEPRIS en México. Sí, es un muy mal momento para generar pánico por una vacuna que puede salvar vidas. Y aquí mi pregunta, se lo hago a Juan María Naveja, ¿no habrá en todo este entorno una guerra comercial? Pues debe haber una guerra de hecho entre las farmacéuticas debe existir, pero lo que tenemos que reconocer en este momento es esta parte de AstraZeneca, porque son 15 países ya de Europa los que han tomado la decisión de frenar. Ahora, sería muy difícil verlo porque donde se está dando el freno, Paco, es en Europa, y esta vacuna se desarrolló precisamente entre Oxford y los laboratorios AstraZeneca. Entonces, ahí es donde estaría la gran pregunta. Son 15 países en Europa más Tailandia en Asia. Y tomemos en consideración que es precisamente esta vacuna en la que México ha participado, es en la que entró todo este gran apoyo, porque eso hay que subrayarlo, el gran apoyo de la Fundación Carlos Slim para poder desarrollar este proyecto de la vacuna AstraZeneca. Y decir también que en Estados Unidos ya está por entrar una cuarta vacuna, que sería una muy buena noticia también. Y decir que en el caso de México no deja de ser muy triste, Paco, Raúl, Marta, el hecho de que en la Autónoma de Querétaro se está trabajando fuertemente por tener la vacuna propia y no se están dando los apoyos indispensables por trabajar rápidamente en este proyecto que está en la Autónoma de Querétaro, que ya cuenta con el Politécnico Nacional, pero que no estamos viendo unos avances tan ciertos. Y para cerrar, les diría que es tan preocupante este tema que se han reunido los líderes de las principales expresiones religiosas del mundo para llamar a que se vacunen las personas, porque se estaba advirtiendo por el lado de los católicos que la vacuna, que una de las vacunas, la de la Johnson & Johnson, había sido desarrollada a partir de un feto que había sido abortado. Y por el lado de los judíos se hablaba de que se habían extraído partículas de cerdos. Y ahora son los rabinos, son los obispos que se están expresando que los antivacunas no logren su propósito de intimidar a los ciudadanos a la hora de vacunarse. Vaya tema. ¿Tu opinión, Marta? Mire, yo creo que sí existe, digamos, preocupación a nivel mundial. Lo estamos viendo con el tema de las cancelaciones o las pausas en vacunación con esta dosis de AstraZeneca. Pero fíjate que yo estaba revisando los números y de acuerdo a los reportes, se han aplicado 17 millones de vacunas a nivel mundial de AstraZeneca, a nivel mundial, de los cuales 15 casos han resultado en trombosis y 22 en embolias pulmonares. ¿Qué nos dice esto? Que del grado de aplicación de vacunas de 7 millones, que serán 37 personas, han resultado con reacciones adversas como esta de trombosis y embolia pulmonar, pues nos habla de un riesgo muy pequeñito y que si uno recuerda los estudios publicados cuando se estaban haciendo todas estas pruebas y se publicaban, sí, AstraZeneca hablaba de algunas reacciones de este tipo, pero fíjate que también Pfizer las ha registrado y eso no se está diciendo, por eso creo que sí hay un asunto un poco de guerra comercial entre las farmacéuticas. En datos que dan a conocer en Reino Unido, de 10.700.000 personas vacunadas a nivel mundial con la vacuna de Pfizer, ha habido 8 casos de trombosis y 15 de embolias pulmonares también. Entonces también existen reacciones adversas en otras vacunas y hay que decirlo, existen los riesgos en todas. Por ahí decía un especialista, subirte a un avión y estar arriba del avión más de 3 horas es un grave riesgo para una trombosis o para una embolia. Entonces, hay que decirlo, existen riesgos, pero es mucho mayor el beneficio que nos puede dejar. Y creo que este ruido que se está metiendo alrededor de la vacuna AstraZeneca, con estudios muy poco contundentes, hay que decirlo, y todavía no cerrados, por decirlo de alguna forma, pues puede estar contaminando el tema de pues que la gente se quiera vacunar. Digo, obviamente aquí en México, por ejemplo, no te dicen con cuál te van a vacunar, te vacunan, digo, nos lo anuncia cuando hablan de su estrategia de vacunación, pasado mañana a Azcapotzalco y se va a aplicar tal, pero tú no dices, oiga, ¿cuál me está aplicando? Y creo que ni te avisan. Entonces, creo que meter ruido es un riesgo para poder llegar a esta cifra de vacunados que necesitamos a nivel mundial. Sin duda. Sí te avisan, Marta. Raúl y yo sabemos que sí te avisan, sí te dicen cuál es la que te pusieron, aunque sea en un papelito chafón, ¿verdad, Raúl?
En un papelito, Ya les tocó. digo, dentro de la improvisación. Pero sí, pero fíjate que, a ver, esto es importante, lo que dice Marta, Paco. Sí. No hay forma, a ver, se está repartiendo vacuna por municipio, por población. ¿Sí? Tú no escoges la vacuna que quieres, es la que llegó y la que te toca. Así es. Entonces, me parece de alguna forma, sí, hay que estar atentos desde luego a los informes oficiales que pudiera haber de parte de autoridades en este sentido, pero me parece que los porcentajes que dio Marta con mucha precisión nos hablan de lo que han dicho muchos de los epidemiólogos. El porcentaje de reacciones que han tenido las vacunas en términos generales son las mismas que suceden con algún otro tipo de vacunas. Entonces, yo creo que, híjole, si te llega la vacuna, hay que vacunarse. Que llegue y me toque la que sea, pero que me vacunen. En fin, vamos a cambiar de tema, si me lo permiten. Vamos a hablar de esta confrontación, diría yo, entre el gobierno federal, concretamente el presidente, y los jueces en el entorno de la reforma a la ley eléctrica aprobada, puesta en operación y 2 días después detenida, suspendida por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa. Déjenme darle la lectura brevemente, aparte de la carta que hoy envía el presidente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puntos más, puntos menos, dice: solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo. ¿Cómo ver esta confrontación? La respuesta, por supuesto, también del Consejo de la Judicatura por parte del ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, y bueno, también esta mañana en la conferencia matutina hablaba e hizo hincapié en el tema del ex ministro de la Suprema Corte, me refiero a José Ramón Cosío, a quien fustigó y terminó diciéndole que se quería convertir en un paladín de la justicia. ¿Cómo ver todo esto, Juan María Naveja? Pues indudablemente como una injerencia en las responsabilidades de otro poder. Es indudable, y mira, Paco, ya nuestra audiencia tuvo la oportunidad de escucharte a ti leer la carta del presidente de la República y de ver la carta que emitió respondiendo el ministro Saldívar con respecto a este tema. No hay duda, es más, creo que no he leído a ningún especialista serio, abogado, juez, ex magistrado, que no haya salido a advertir de los riesgos que significa este señalamiento del presidente de la República. ¿Por qué? Pues porque el juez Gómez reaccionó como tiene que reaccionarse, que fue muy rápido, sí, porque lo que dio como respuesta fue una respuesta que se da de inmediato, ¿sí? Ni siquiera llega a amparo. Así es. Simplemente es el aviso de que casi recibido y se está dando este primer paso. El presidente de la República envió una carta que debería, según decían hoy especialistas, que hasta tendría que ser desechada, ni siquiera enviada a otra instancia para su revisión. Me parece muy delicado. Yo creo que esto que está haciendo el presidente es muy delicado porque está invadiendo las atribuciones de otro poder. Creo que en este caso es para preocuparnos porque, pues, si el presidente no quiere entenderlo, pues sigue siendo parte de un linchamiento. Estábamos en el linchamiento, que lo vamos a hablar un momento más, de lo que se hablaba con respecto a lo de Salgado Macedonio, y ahora estamos en otro linchamiento, pues parece el cuento de todos los días, Paco. Sí, pareciera que lo que realmente, bueno, le molesta la suspensión de esta ley, pero además le molesta, y dice así en su carta, si le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no la solicitaron. O sea, como se hizo de manera general, ahí fue donde frenó y ahí es donde aparentemente, y al menos se mostraba hoy en la mañana bastante molesto en este tema, el presidente. Raúl. Fíjate que, a ver, lo que ha venido pasando,
no hay argumentos. Sí, simplemente son argumentos políticos. No hay ningún elemento que señale y son la narrativa del presidente de todos los días, de todas las mañanas, en contra del pasado. ¿Sí? Si te fijas en el tercer párrafo de la carta dice, sí, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura la actuación del juez Fierro en este episodio. Estamos teniendo de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen. O sea, no hay ningún argumento, sí, digamos de carácter, no hay dato, pues, no hay nada dato. más Puro. Se va contra Iberdrola, no contra Felipe Calderón, contra Claudio X González, termina con José Ramón Cosío, a todos los barre. Es una narrativa meramente política, ¿no? Y con la cual quiere acorralar al Poder Judicial, con la cual quiere de alguna forma imponer su visión de país centralista, con los riesgos que esto representa. A ver, dando por hecho que de alguna forma posibles irregularidades de algún juez, de algún magistrado, de alguna forma habría que tener elementos suficientes para hacer la acusación y el señalamiento. Pero realmente lo que parece ser que al presidente no le gusta que se le contradiga, no le gusta que vayan contra algo que él metió esta iniciativa diferente. Estamos teniendo darla ahí a la brevedad y no le gusta de alguna forma este asunto, Paco. Sí, estamos teniendo un poquito de problemas con tu audio, sí te escuchamos y te entendimos bien, pero ojalá lo pudieran checar. Gracias, Raúl. Marta, tu opinión sobre este tema, que hay que hacer mención de la parte final de la carta. Dice esta carta firmada por el presidente, dice, así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como presidente de la República y mis libertades como ciudadano y no callaré ante el pillaje y la injusticia. Marta. Es que yo creo que aquí mismo él se tendría que estar dando la respuesta porque dice, respetaré la división de poderes y dentro de mis facultades. Pues existen, si no me equivoco, me podrá decir alguien si me equivoco, las instancias legales para que lo haga el gobierno federal. O sea, una persona presenta un amparo que no es más que otra cosa que una defensa a un particular de un posible abuso de un ente gubernamental. Para eso se tramitan los amparos. Existen momentos e instancias legales para que el Estado se defienda. No es con una mañanera, no es con una carta en la que amenaza, amedrenta, desprestigia a un juez sin presentar los elementos. Creo que el propio presidente en ese párrafo final se lo tendría que estar diciendo él mismo. ¿Cuáles son sus facultades y cuáles son los momentos legales para hacerlo? Me parece que estamos otra vez cayendo en este tema de si no estás conmigo, estás contra mí, y parece que todo está centrado. Yo creo que no se nos olvida a todos cada vez que oímos al presidente el tema de esto es un complot de hace muchos años cuando era candidato. Él sigue en esta misma narrativa. Hay que decirlo. Hay particulares que invirtieron bastante dinero con las condiciones que se estaban planteando en el país y que les cambian la jugada, entonces evidentemente se están afectando sus intereses porque cambiaron las reglas unilateralmente y sin consultarlos. Entonces, evidentemente iba a haber una ola de amparos, pero hay que dejar que el sistema judicial lo arregle y lo juzgue. A mí me preocupa también que ponen ahí al juez como que tiene una larga cola de intereses. Digo, a lo mejor los tiene, hay que decirlo, el sistema judicial no está libre de ser corrupto, lo sabemos y lo hemos visto durante los, no sé, muchísimos años, no es exclusivo de este sistema judicial que estamos viviendo hoy, pero no es la forma, otra vez, de exponerlo. Decimos, deshizo el tema de las vacunas, deshizo el tema de los medicamentos, de la atención para niños con cáncer, porque había corrupción. Sí, hay que investigarla, pero no de esta forma deshacer los sistemas. Y creo que aquí está violentando severamente a la democracia, que eso hay que entenderlo muy bien. Estamos cayendo en tintes autoritarios otra vez de un presidente que cree que él es el centro del gobierno y el centro de todo lo que se hace en México. Es un personaje importante, pero no es un régimen autoritario el que queremos en México y por eso hemos luchado tanto por la democracia, creo yo. A ver, aquí en esto que tú estás mencionando, Marta, ¿resistirá el Poder Judicial
el embate, no le pasará lo mismo que a la Auditoría Superior de la Federación y a otras instancias que han ido doblando, valga el término, y si me lo permiten, doblando las manos, Juan María. Es que, a ver, Paco, aquí hay dos actores que vamos a analizarlos. El primero es dónde está el asesor jurídico de la Presidencia de la República. Porque esta carta que está emitiendo López Obrador es una invasión a otro poder, ¿sí? Y el otro actor es Arturo Saldívar, quien debió llamarle: presidente, voy a hacer de cuenta que no me mandó nada. Porque lo que usted está haciendo es insultar a todo un poder al cual usted se está atreviendo a cuestionar, a poner en tela de juicio, porque está poniendo en tela de juicio todo un sistema. Lo que está diciendo Marta, a ver, Paco, Raúl, ¿saben en qué condiciones se encuentra hoy el juez Gómez después de que ha sido exhibido de esta manera? ¿Cuál juez en todo el país va a atreverse a cumplir cabalmente cuando está de por medio el Ejecutivo? Ahora, habla de sus atribuciones. Dentro de sus atribuciones era enviar una iniciativa preferente que el Legislativo trató efectivamente de manera preferente y antes de 30 días le dio una resolución. Nada más que esa resolución también tiene que pasar por otros sedazos, como es el judicial, y en este caso el juez simplemente recurrió a lo que le correspondía, dar la suspensión inmediata en tiempo y forma. Ni siquiera ha dado un amparo, ni siquiera ha dado un veredicto. Nada más es una suspensión. Así es, ¿cuáles son las instancias que le quedan al Ejecutivo? Bueno, pues entonces podrá llegar hasta la Corte Suprema, pero llegar al Consejo de la Judicatura pidiendo una sanción para alguien que no ha cometido o no sabemos que haya cometido ninguna irregularidad en este caso, porque de lo que se trata es de este caso, y también al mismo tiempo estar involucrando actores como el exmagistrado Cosío o como Claudio X González. ¿A qué viene todo este asunto en la forma de hablar del presidente de la República? Vamos a hacer una muy breve pausa y regreso con Raúl Frías Lucio y su punto de vista final sobre este tema, y vamos con otro. Regresamos, estamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Vamos rápidamente con Raúl Frías y tu punto de vista sobre esto que platicábamos de la confrontación entre el presidente López Obrador y pues, propiamente el Consejo de la Judicatura Federal. Dos apuntes solamente, Paco. Una de ellas, el presidente le está hablando a quien siempre se dirige, o sea, le está hablando a la base, le está hablando a los que dicen, el presidente se confronta al corrupto Poder Judicial. Esa es exactamente la narrativa que está manteniendo el presidente. Y por otro lado, bueno, es precisamente nuestra Constitución permite esto, permite de alguna forma que exista el derecho del amparo para quienes se sienten agraviados por parte de alguna autoridad. Sí, lo contempla la ley, pero esto no le gusta al presidente, lamentablemente, y así están las cosas con este asunto, y con eso terminaría mis apuntes sobre el tema de esta confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, que no es la primera vez. Hay que recordar a Eduardo Medina Mora, le congelaron sus cuentas y mejor renunció el magistrado. Vámonos a volar. Bueno, habrá que estar pendientes a ver qué resultados da esa investigación del Consejo de la Judicatura. Pero vamos a otro tema que lo marcamos aquí un par de semanas atrás, sobre la simulación de Morena para la elección de su candidato al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, señalado de violador en más de 3, 4 denuncias, una situación conflictiva. La Comisión de Honor y Justicia de Morena dijo: lo bajamos, pero no lo bajamos. Nada más vamos a hacer como que hacemos una encuesta en Guerrero y esa encuesta salió ganadora. Pero miren, lo platicábamos fuera del aire justamente el viernes y decíamos, sería increíble que la resolución se diera a conocer el viernes a la medianoche. Bueno, no fue a la medianoche, fue a las 10:30 de la noche, cuando prácticamente ya todo está parado y pasó del oscurito, ¿sí? Hoy ya inició campaña Félix Salgado Macedonio y uno se pregunta, ¿qué más con este tipo de simulaciones, Marta?
Oye, Paco, nada más recordar un programa que tuve el honor de compartir también contigo, me parece que estaba también Raúl, y no estaba Juan María, pero estaba Enrique Tucet o Juan Carlos o Zúñiga, no me acuerdo, pero el chiste es que tú nos dijiste al final, Juan Carlos ¿apostarías Zúñiga. a que se queda o apostarías a que no? Y creo que perdiste, Paco, porque tú fuiste el único que dijiste que no se quedaba, y mira, ahí no dijimos que, pero nos la debes, digo, no debería de bromear con esto porque fue una cachetada para las mujeres en México, mujeres que han sido vejadas, mujeres que han sido acosadas, mujeres que marcharon el 8 de marzo sin importarles nada del tema de la pandemia, etcétera, y que exigen pues fin a este patriarcado que se impuso en Morena. Y digo, creo que nadie lo dudábamos. Cuando se filtró esta encuesta, la filtró la propia Morena como para ir midiendo y nos dijeron esto no es, salió a decirnos el delegado allá en Guerrero que esa no era la encuesta, que habría que esperar los resultados y sale este señor electo por la propia encuesta y el sábado hacerse la víctima. A mí me pareció de verdad, híjole, deleznable esa actitud de yo he sido la víctima de un linchamiento político y hay varias mujeres gritándole y apoyándolo. De verdad, qué lastimosa situación para las mujeres en México. Sí, auspiciado por intereses fácticos muy oscuros por impedir el avance de la administración de la que le llaman la 4T. Dice, me voy a guiar por los 3 principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar a Raúl. No traicionó al presidente y el presidente no lo traicionó a él de alguna forma. No sabemos a ciencia cierta cuál es la razón por la cual el presidente sí, pues dio todo su apoyo, porque este es un apoyo del presidente. Morena pudo haber buscado una alternativa, quizás lo intentaron, pero desde el atril presidencial llegó la señal claramente de que el candidato era él. ¿Qué le debe al presidente? ¿Qué le debe el presidente a Félix Salgado? Sí, quizás no lo sabemos, pero no solamente me parece que es una afrenta al grupo y a las feministas de este país. No, me parece que es a la democracia en términos generales, ¿sí? La forma en como Morena decidió desde el atril presidencial mantener a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero. Mira, realmente Guerrero como marca Morena sigue siendo muy fuerte, pudiera haber con cualquier otro candidato haber ganado seguramente y poder arrasar en el estado de Guerrero, lo vamos a ver seguramente en la próxima jornada electoral, pero bueno, queda simplemente, a mí me deja el mensaje de que el presidente no le gusta perder, Paco. Y en esta situación, frente al llamado a las mujeres, frente a la grilla de fuego amigo con el hermano de Heréndira Sandoval, sí, y todo este entorno, el presidente finalmente impuso su palabra y a él no le gusta perder y no va a perder esta posición sabiendo que tiene un costo, que tendrá un costo político con un grupo de mujeres, con un grupo de feministas que en el próximo 6 de junio podrían dejar de votar por Morena precisamente por Félix Salgado Macedonio, pero ya lo veremos. Pero a ver, aquí la pregunta, Juan María, ¿ganarán Guerrero? Sin duda, sin duda. Las encuestas en este momento lo tienen muy arriba a Félix Salgado Macedonio, pero ¿qué impacto podría tener en otras candidaturas, en otras entidades, con esa reacción de la mujer ante lo que hoy han vivido? Yo lo veo difícil, Paco, porque tampoco hemos visto en otros lugares fuera de la capital de la República expresiones tan contundentes. Y ustedes estaban hablando de lo que significa el golpe para las mujeres. No, también a los hombres nos golpea que se esté enalteciendo un sujeto impresentable que desde que era alcalde de Acapulco era una vergüenza. Félix Salgado Macedonio es una vergüenza para la política nacional. Que sea senador de la República ya era una afrenta. Y todo eso que estaba comentando Raúl es cierto. Ha sido con la complacencia y decisión del presidente de la República. La secretaria general de Morena, Citlali Hernández, también senadora de la República, algo intentó hacer y finalmente terminó replegada. Aquí lo que decía Marta, estamos hablando de 10 mujeres asesinadas diarias, nada más como mensaje. Y si tú dijeses Morena no tenía candidatas, bueno, Nestora Salgado tampoco hace malos quesos, ¿verdad? Y por lo que toca, había también Beatriz Mojica, otra
candidata que tenía un mejor perfil. Sin embargo, no llenaban el gusto del presidente de la República. Esa es la situación. Y me uno a lo que decían mis compañeros. Es un golpe a la democracia, es un golpe a la civilidad que debemos darnos. Y yo creo, tristemente, Paco, por lo que me preguntabas, que Guerrero difícilmente va a menos que Manuel Negrete nos dé una sorpresa y que otro futbolista llegue a gobernar un estado. No sé, se me hace muy difícil. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí para opinar. Rápidamente vámonos con la expresión de los mexicanos en su carácter de humor para ver lo que pasa con nuestro país. Bueno, pues ya lo tienen usted, obvio, mucho de ello, Félix Salgado Macedonio, Marta Reyes, Raúl Frías, Juan María Naveja. Un gusto, como siempre, platicar con ustedes. Igualmente. Al contrario, gracias a todos. Y un placer que usted nos haya escuchado con nuestra opinión, con nuestros apuntes y usted se quede con la mejor decisión. Vámonos ahora con Joely Ramírez. Joely.